acceso que las personas tienen al espacio público, es decir, a los mismos servicios que ofrece el Estado. Paradójicamente, las gentes que tienen también menores ingresos normalmente reciben o tienen un acceso a servicios y a un espacio público de menor calidad. Entonces, a partir de unos meses empezamos en el observatorio con una comisión especial que se llama Ciudad para Todos, donde queremos iniciar un proceso como de análisis de las problemáticas del espacio público, sobre todo con una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de equidad. Esta es la primera presentación, el primer acercamiento que estamos haciendo, y como todo, digamos, es como un intento de poner el ojo en ciertas problemáticas, no con el ánimo nada más de señalar, sino como de ir encontrando soluciones, precisamente como para ir construyendo una ciudad que sea para todos y para todas, ¿no? Y que no sea una ciudad, como mucho de lo que hemos hecho en este país, que sirva nada más como a ciertos grupos o a ciertas clases sociales. Entonces, en ese ánimo es que hemos iniciado este proceso con la participación. Se creó una comisión con la participación de varios investigadores de universidades de la ciudad, y tenemos también como un investigador permanentemente, Pablo, que nos va a presentar aquí en el observatorio. Entonces, sin más, los dejo con ellos, no sé quién con Cristi Mendiola, que nos acompaña, ya no es parte del observatorio, sino que ha trabajado también en el tema de los espacios públicos, de los jardines, de los parques desde hace muchos años. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y empezamos. Muchas gracias. Bueno, antes que nada es para mí un honor estar en un espacio con ustedes, un espacio de una asociación de tanta relevancia como lo es el Observatorio Ciudadano. ¿Por qué es relevante una asociación como el Observatorio Ciudadano? Porque tenemos que observar para poder transformar. Si no vamos a saber qué transformar. Tenemos que observar. Cuando a mí, Antonio, me invitó a conversar con ustedes, estuve yo trabajando, bueno, vamos a hablar de esto. Yo ya había dado una conferencia hace unos años sobre cómo el conocer las heridas de cómo se genera la violencia me ayuda a reconocer cómo podemos generar estrategias de salud. Entonces, cuando pensaba en nombrar esta conversación, pensé en el nombre ¿Cómo generar ciudades saludables? Y entonces me emocionó mucho y empecé a investigar y a hacer mis anotaciones de cómo generar ciudades saludables. Y luego dije, ¿qué me voy a poner? Pues tengo que reflejar lo que voy a hablar. Entonces, yo soy diseñadora ambiental, amo el diseño. Y entonces dije, no, pues me voy a poner lo más guapo que yo pueda. Entonces saqué mi chaqueta la más diseñada, ¿no? Y dije, ay, wow, sí, tiene cara de diseñadora. Y luego, bueno, mi vestido nuevo, verde, porque voy a hablar de lo verde. Y entonces dije, mis zapatos de florecitas que me fascinan. Y entonces me voy a caminar por la zona para que me echen el revisor, porque la verdad es que sí le eché ganas a arreglarme. Entonces, chéquenle, porque la verdad es que... Y cuando vaya yo caminando, quiero que observen, porque estamos en el observatorio, el error en mí. ¿Sale? Entonces, ahí voy, camínenle. Si se vale escuchar, tengo que llevarla. Entonces, ahí atrás ya me vieron, ya checaron cuál es el error en mí. ¿Ya tienen el error o todavía no? Ah, pues obsérvele bien, a ver, me voy para allá. Si quieren que me dé la vueltecita, se vale decir vueltecita. Sí lo camuflajeé bien, según yo. A ver, ¿dónde está el error? Los zapatos. ¿Qué tienen mis zapatos? Pero los dos son beige. Uno es cerrado y otro está abierto. Y uno tiene florecitas y el otro también.
Ajá, ¿qué creen que me va a pasar si al cabo de 1 hora o 2 sigo con estos zapatos? Ajá, me voy a lastimar la columna, tal vez me caigo. ¿Y eso creen que sea violencia? ¿Creen que es violento para mí que yo haya cometido un error como este? Pero traigo mi chamarra la más fina que tengo, de veras, es lo más fundamental. Es de hojitas y la piel está bien delgadita, se puede mover uno bien. Está bonito. Sin embargo, que traiga esto que está muy bonito, si yo sigo con estos zapatos, ¿qué me va a pasar a mí? Me voy a lastimar. Voy a terminar, si me caigo, ensucio la chamarra. Entonces, como me gusta mucho, mejor me la... No solo por eso, para que hagan... ¿Y qué toca hacer? Cuando observas un error, ¿qué toca hacer? Corregir el error. Entonces, lo más importante, no importa que yo me haya ido a peinar, que yo haya sacado mi chamarra la más fifí, que yo esté estrenando vestido, que me haya puesto perfume más fifí de todos los fifices, eso no importa. Porque el error que cometí es tan trascendente que lastimaría mi vida futura por siempre. Y esa es la desigualdad. Yo como ser humano soy solo el reflejo de una sociedad, soy un espejo. Entonces, como yo me trate a mí, es como trato a mi sociedad. Si yo mantengo esta desigualdad, por más que se parezcan los tenis, el daño que hago en mi estructura interna es tan grave que hasta la pérdida de movilidad podría yo tener. Entonces, como no quiero subir a la conversación, venía preparada. ¿Por qué vengo preparada? O la otra, ¿para qué vengo preparada? Y para no permanecer en la herida. Porque lo que nos daña a veces nos genera adicción. Y a veces es como muy complejo poder moverme de un estado de enfermedad a la salud. Entonces yo quería que vieran que puedo moverme del estado de enfermedad a la salud. Y si yo como individuo lo puedo hacer públicamente, voy a cambiar lo que me enferma. Como sociedad, mi esperanza dice que podemos hacerlo. Entonces, como estoy dando una conferencia, me voy a poner tenis. Y ahora puedo caminar, y aunque traigo un poquito de tapón, puedo caminar con seguridad, confianza, sin temor a caerme, sin temor a lastimarme. Porque la salud tiene códigos. ¿Cuáles son los códigos de la salud? Me voy a poner como el Da Vinci. Equilibrio, balance, ritmo, armonía. Antes estaba así. Había un rompimiento en mi equilibrio, en mi balance, en mi armonía. Mi ritmo al caminar ya no era el mismo. Si yo quería correr, probablemente me hubiera caído. Entonces, ¿qué genera salud? Lo acabo de decir. La armonía, el equilibrio, el balance, la simetría. Entonces soy simétrica. Tengo aquí un poquito la nariz más arriba que la otra, pero no se fijen. ¿Sí? Pues la simetría, el orden, la limpieza genera salud. No nos tenemos que inventar el hilo negro. Entonces, si yo tengo un espacio caótico, genera enfermedad. Si yo tengo un espacio sucio,
pues al rato voy a tener una comida podrida abajo de la cama, y eso al rato me va a traer un ratón, y eso al rato me va a estar royendo mi ropa, y voy a tener que venir a la conferencia con la ropa. Ay, perdón, es que tengo ratón, ¿no? Por eso es tan importante identificar lo que sana y lo que nos enferma. Vuelvo al tema de la desigualdad. Me hicieron favor de pasarme los resultados del estudio. Entonces yo observé que había una gran desigualdad. ¿Entre qué? Entre la cantidad, fíjense en este término, la densidad de población en unas áreas con menos áreas verdes y la densidad de población menor con mayores áreas verdes. No estoy hablando de que si los ricos, que si los pobres, que si los que le van al partido fulano, que si los que no le van. No. A ver, observamos un planito. Aquí se ven muchos puntitos y aquí no hay espacios verdes. Acá se ven muchos espacios verdes y poquitos puntitos. Si la salud se basa en el equilibrio y yo quiero generar ciudades saludables, solo por diseño gráfico en el mapa, tendríamos que pintar de verde algunas zonas y ya no digamos mover monitos para un lado. Ya no me voy a ese nivel de movilidad social. Simplemente quedémonos con la importancia de aumentar las áreas verdes en lugares donde existe alta densidad poblacional. Ahora bien, las áreas verdes, yo siempre digo, las áreas verdes son respuesta a cualquier problema social. Son una estrategia de seguridad pública, son una estrategia de salud pública, son una estrategia de desarrollo del potencial humano. Todas las ciencias iniciaron en base a la observación de la naturaleza. Ay, la sombra me dice que tal. Ay, ¿será que el mundo no es plano? ¿Por qué? Pues porque vio que la luna vacía. Ay, a lo mejor son redondos. Ay, que una manzana se cayó. Ay, creo que hay una fuerza que atrae. Ah, ok. ¿Cómo se llama eso? ¿No? Entonces, es sumamente importante exponer a las personas al contacto directo con la naturaleza la mayor cantidad de tiempo posible. Porque alguien me puede decir, no, bueno, es que en Las Joyas hacemos un campamento a la sierra una vez al año. Sí, es la mayor cantidad de tiempo posible. O sea, la gente tiene que aprender a vivir en la naturaleza y con la naturaleza. Y entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué hacemos o cómo vamos a hacerle? ¿Cuáles son nuestras propuestas? Mi propuesta fue, Cristi, pues ponte el otro zapato. Era mi propuesta de salud. Cuando nosotros hacíamos el Festival del Jardín México, la propuesta era, vamos a adoptar las áreas perimetrales a los cuerpos de agua, que son zonas federales y que están abandonadas y que muchas veces acaban como basura. Tenemos que crear áreas verdes. Los espacios para ser tomados ya están. Como sociedad nos tenemos que movilizar. A mí me sorprendía cuando yo trabajaba haciendo jardinería aquí en León. Yo soy empresaria, trabajo en el sector privado. Entonces, iba a hacer un jardín en una colonia aquí en León. Hasta 5 retenes de seguridad pasaban. Y luego, yo como hacía jardinería en el interior, entonces decía, ay, es que ya hay lobos en el claustro lungano. Ay, santo Dios. Y a mis chavos, a los jardineros todos, a ver si revísenos. Pero no traíamos nada. Tiempo después, no, pues que las cámaras agarraron que el chavito del centro del lugar. Algo está pasando allí que no tenía que ver con la gente que estaba. Pero la sensación de inseguridad se sentía. ¿Por qué? Pues porque tenían 50 espacios. Ahora, ¿cómo aumenta? ¿Cómo aumenta esto? Retomo un segundo. En zonas donde la gente no tiene áreas verdes, la sensación de inseguridad aumenta. ¿Por qué aumenta?
porque no tengo a dónde recogerme a la sombra, no tengo buena oxigenación. En el caso de la fauna silvestre, para que yo tenga fauna silvestre en un espacio se requieren 3 cosas: sombra, alimento y agua. Cuando sombra digo es un lugar donde me puedo recoger. Esa es la fauna silvestre. Los seres humanos somos iguales. Las casas no pueden ser nuestras cuevas. Necesitamos espacios verdes que nos den oxigenación, que nos permitan recogernos y que me permitan sentir que tengo alimento natural y agua. Cuando sucedió el huracán Katrina en Miami, fueron observadores como ustedes a observar el daño para dar propuestas. Y la consigna era: tú puedes caminar hasta donde terminan los árboles. Después de los árboles, la inseguridad, los robos, las violaciones aumentaban infinitamente, porque la gente estaba en la herida. Cuando la gente está en la herida, ¡pum!, se pierde. Y daña y lastima. Y tenemos que sacar a las personas de la herida. Vuelvo al tema de la herida como individuo. La herida como individuo se forma de 3 maneras: porque me abandonaron, porque me abusaron o porque me rechazaron. La naturaleza tiene la cualidad de generar arraigo y pertenencia, de contactar. Cuando ustedes iban llegando, ¿qué hice yo? Fui: hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienen? Sé que hay chavos de la Universidad de Guanajuato, sé que hay de criminalistas, sé que hay empresarios, sé más o menos. Pero lo más importante no era saber de dónde venía. Lo más importante era que ustedes tuvieran un contacto visual conmigo, porque eso es lo que sana. El sentir que existo. Y la naturaleza hace sentir que existimos. Un estudio de la Universidad de Pensilvania dice que con 10 minutos de observar una masa densa de árboles, la presión arterial se balancea. O sea, gente que trae presión alta se le baja, gente que trae la presión baja sube. Entonces, ¿cuál demostramos con esto? Que generamos salud. En Nueva York hicieron áreas verdes en los routes del subway, de los metros, y con eso demostraron que la inseguridad en las ciudades se reducía. Entonces, hoy en la mañana, Guanajuato sigue aumentando la inseguridad. ¿Qué sucedió? Que permitimos que la desigualdad generara tal nivel de inseguridad. Y ahorita solo me estoy enfocando a la inseguridad de los espacios públicos con calidad, bien cuidados y protegidos, mantenidos. O sea, un espacio público, por ahí al rato que pongas tu estudio, van a ver una imagen donde está un espacio público con un arbolito de media pulgada, 1,5 metros, que no da una sombra y que cualquier niño con un poquito de creatividad lo va a romper. Entonces también se requiere que las áreas verdes tengan calidad. Por años yo me dediqué a hacer reuniones con arquitectos o ingenieros para decirles: por favor, el 7% de su patrimonio, de su presupuesto para construir una casa, guárdalo para el paisajismo al final. Porque la gente se sentaba en su casa y decía: ay, pero ese me dio, ¿qué vamos a hacer? Y ya no traía dinero porque Entonces tienes que aprender a administrar tu presupuesto a nivel particular en tu hogar, pero también a nivel público en los presupuestos de gobierno. Es increíble el nivel de presupuesto que se asigna a las áreas verdes en proporción a lo que se asigna a la seguridad pública. Entonces vamos a imaginar, les voy a invitar a que imaginen que junto a ustedes tienen a un señor con una AK-47 o una metralleta. Así, ¿te sientes seguro? ¿Te sientes cuidado? ¿Te sientes protegido? ¿Qué haces al niño? Oye, vente para acá. Pero si vas a un área verde con un árbol grande que te cobija a tu sombra, ¿cuál es la experiencia? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se experimenta confianza? Paz,
La seguridad no se construye con más armas en las calles. La seguridad no se construye con gente que se acerque así sobre ti. Porque aunque el Señor es un Señor, al momento que yo me acerco con Él, pues mi presencia es violenta y agresiva. Entonces la seguridad no puede tener sus códigos de conducta, porque rompe la armonía, el equilibrio, el ritmo, el balance. Entonces, si la ciudad es como un cuerpo humano, ¿cómo quiero que ese cuerpo tenga sus pulmones? ¿Qué tipo de aire quiero que ese cuerpo respire? Quiero ir a la sierra a respirar, quiero ir a la Ciudad de México, me quiero poner junto a una tenería, oye cómo se huele, qué aromas quiero que ese cuerpo inhale. Quiero aromas de flores. No, vámonos quiero carne podrida, caminando delante de mí todo un trayecto hacia el eje. Entonces tenemos que cuidarnos a través de la ciudad. Y por eso es tan importante que demandemos la existencia de áreas verdes de calidad. ¿Qué significa calidad? La calidad tiene códigos. 3. Limpias, mantenidas, con especies grandes. ¿Cómo? Sustentables. ¿Qué es sustentable? Pues que sea autosuficiente, o sea, que a través del tiempo no requiera, o sea, bueno, que se conserve como lo queremos que se conserve. Ajá. Sustentable. Por ejemplo, ahorita estamos en época de lluvias. Necesitamos ciudades con dobles drenajes. Nuestra agua pluvial no se puede ir al drenaje público. Necesitamos áreas verdes con estrategias de recaudación de agua pluvial. Necesitamos calles con pendientes para el cuidado de las aguas. Las estrategias del agua son sumamente importantes y son sencillas de hacer. Necesitamos árboles con sus retenciones para que cuando venga el agua pluvial se nos encharque. Necesitamos espacios para encharcamientos de agua saludables. Los encharcamientos de agua son muy importantes cuando están en el lugar adecuado. Entonces tenemos que trabajar con nuestras aguas pluviales. Si voy a meter especies pequeñas, tenemos que tener estrategias de cuidado. Yo no puedo hacer un área verde y luego voltear y abandonarla. El año pasado en San Miguel hicimos una limpieza en el río Cachinches, se plantaron árboles. Y entonces mi gran discusión es, ¿quién va a cuidar los árboles? Mejor no los plantemos si no tenemos certeza que lo van a cuidar. O sea, van a decir, bueno, pues ¿qué no estás a favor de los árboles? Sí, si tengo certeza, ¿quién lo va a cuidar? Si no, mejor no le entremos. Entonces ese cuidado, la prevención, el buen diseño, la limpieza. ¿Por qué la gente usa los espacios verdes para tirar basura? Pues porque no está claro el diseño, que ese no es un espacio para basura. O porque no hay una buena gestión de los residuos. Que ese es otro tema fantástico. O sea, la creación, por ejemplo, toda la poda de la ciudad. ¿Qué sucede con la poda de la ciudad? Se hace composta con aquello. Tenemos enriquecimiento de tierras con estas podas que son enormes. Todos los fraccionamientos hacen podas. ¿Cuántos fraccionamientos tienen espacios para compostar sus podas? ¿Cuántos fraccionamientos tienen espacios para reproducir plantas? Ya no digamos la cantidad de metros cuadrados que vuelvo a tener al principio por habitante en una zona con alta densidad de población. Es dramático. Entonces, no nos puede ganar el descuido. Yo pude haberme quedado con mi tenis. ¿Y entonces por qué? Porque, ¿cómo te vas a comer esa plata frente a todo el mundo? ¿No? Pero si me quedo con el tenis, me descuido y empiezo un proceso de daño interno. Entonces, lo más delicado es el descuido. El paso por
veo que ya 2 vecinos pusieron basura ahí y nadie dice nada. Veo un área verde y que me están poniendo un sauce llorón en el área verde. Le doy gracias a Dios que venga una paleta vegetal que se supone que se respeta y que debe de tener prioridad a especies nativas o endémicas. La realidad es que yo tengo mucho cliente que prefiere irse pagando multas y que le pongan sus sauces llorones o que le pongan, pues, ahorita con los japoneses pues vamos a empezar con cherry blooms. Entonces, que están lindos, ¿sí me explico? Pero entonces no es una especie para tener aquí, y si la vamos a tener, pues qué condiciones de aseguro al árbol, por respeto a la vida del árbol. Que bueno, si se lleva como otro nivel de conciencia. Pero primero, algo súper importante, nosotros no construimos áreas verdes por amor a la naturaleza, por ningún motivo. No es por amor a la naturaleza, es porque es conveniente para los seres humanos. La naturaleza puede sola sin nosotros. Nosotros no podemos sin ella. Y tenemos que tener conciencia de mi lugar en la vida ante la naturaleza. Yo sin la naturaleza no puedo vivir. O sea, por tiempo yo entregaba unos certificados de usted plantó 30 árboles. 30 árboles capturan tanto dióxido de carbono. Mi árbol captura dióxido de carbono, sí. Hasta la fecha es más fácil calcular la cantidad de dióxido de carbono que un árbol captura que la cantidad de oxígeno que produce. Pero sí puedo decir, estoy capturando dióxido de carbono. Eso es bueno para mí, ser humano. Estoy cuidando un área verde porque tengo una niña, porque tengo unos niños que van a cuidar ahí, que necesitan un espacio para jugar el fútbol, para observar la naturaleza, para entender que existe algo que se llama la física, que se explica todo con la naturaleza. Entonces requerimos esos espacios. ¿Por qué? Porque es conveniente para nosotros. Muchísimas gracias. Ha sido un placer poder estar aquí. Ampliamente a la licenciada Mendiola por todo su conocimiento y esta experiencia que nos comparte. Le damos pie a la investigación de Explorando el Espacio Público, en donde creo que resulta importante destacar que esta presentación la habíamos estado en la sala solo una persona, pero atendiendo a la dimensión de la presentación y al contenido que resulta de bastante interés, pero en algún grado de complejidad, le pedimos a Pablo Ramírez, a Luis Chía y a Octavio Sánchez que nos compartan el contenido de la presentación. Les agradezco a todos que estén aquí y les doy el uso de la voz a Pablo Ramírez. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Pues, como ya bien lo comentaba David Herrerías en un comienzo, la desigualdad es un problema que nos atañe a todos en este contexto, en la ciudad de León. Y hablar sobre espacios públicos no solamente es hablar sobre ciertas dimensiones, sino es hablar sobre interacciones sociales y dinamismos que se llevan en el espacio público. Y en el observatorio nos dimos a la tarea justamente de ver cómo estaba el panorama de los espacios públicos en el municipio de León. Y pues para ello nos preguntamos cuántos espacios públicos hay en el municipio de León, qué tipo de espacios públicos hay, quiénes son los que acceden al espacio público y también cómo se imaginan el espacio público a las personas que acceden a este espacio público. Entonces, ¿qué es esto del espacio público? Bueno, pues en el marco de la investigación definimos el espacio público como puntos de encuentro y apropiación pública, que pueden ser regulados por el Estado o por privados, pero que están destinados meramente a la interacción social entre individuos o colectivos, que están dedicados al esparcimiento, a la convivencia, a la expresión, que son accesibles para todos, asequibles, de libre uso. Como bien lo decía Cristian en un comienzo, el espacio público tiene muchísimos beneficios, y uno de esos beneficios son la equidad, beneficia la seguridad,
favorece al medio ambiente, a la salud, al sentido de pertenencia, a la cohesión social, al sentirte perteneciente a un espacio público. Entonces, nosotros definimos así el espacio público justamente para dar pie a cuántos espacios va a haber en el municipio de León. Justamente recopilamos a través del inventario que ya tiene el INPLAN el conteo de espacios públicos, ¿no? Recopilamos del Instituto Municipal de Planeación 740 espacios públicos. Pero vimos que el INPLAN no tenía ciertos espacios públicos que eran relevantes o eran importantes tomar en consideración, como es el Parque Metropolitano o el Parque de la Hoya, porque tiene su propia red de parques urbanos, así lo define el INPLAN. Entonces se nos hizo importante agregar a este inventario estos espacios públicos, porque son de espacios públicos de uso colectivo. A través de la base de bienes inmuebles del ayuntamiento, también recogimos ciertas áreas, ciertos espacios públicos que nos parecieron importantes acoplar a esta definición del espacio público. Y cabe aclarar que nosotros estamos definiendo el espacio público no por su término legal, sino por su uso social, que es lo del espacio público. También hicimos una identificación espacial a través de varias herramientas, una de ellas fue Google Maps. Perfilamos 343 espacios públicos a través de las fotos satelitales y del Street View que hay en el municipio y que no reconoce el INPLAN y que no reconoce el ayuntamiento. Entonces nos hizo importante también esa parte. Y nos dio un total de 1.549 espacios públicos, pero este solamente es un número. Entonces, ¿qué características tiene el espacio público? Estamos hablando de espacios donde uno va, interactúa con las personas, pero ¿qué características tiene el espacio público? Bueno, pues nos dimos también a la tarea de clasificar el espacio público y en ese sentido hicimos 5 clasificaciones al espacio público. La primera fue por su escala de servicio, que es por su dimensión o por su tamaño. Esta categoría la recopilamos de la norma oficial mexicana, de SEDATU, y las clasifica en 5 categorías, que va de la A1 a la E5. Y como pueden ver, pues ahí tiene el tamaño que debe de tener el espacio público para ser clasificadas así. Por ejemplo, una escala 1, que es de 0.01 a 2 hectáreas, no nos dice mucho, pero nos imaginamos al jardín de San Juan, que mide eso, o sea, mide de 0.01 hectáreas a 2 hectáreas, ¿no? Son espacios públicos de dimensiones pequeñas, de dimensiones, un promedio más o menos del jardín de San Juan. Por ejemplo, un B2 que va de 2 a 5 hectáreas, pues nos ponemos a ver el Parque Hidalgo. El Parque Hidalgo es un B2, tiene esas dimensiones. Un C3 es el Forum, un D4 es Explora. Entonces así vamos aumentando progresivamente el tamaño de los espacios públicos y se nos hizo relevante clasificarlos por su tamaño. Otra clasificación que utilizamos fue por su uso. ¿Qué uso le da las personas al espacio público? Identificamos 4: esparcimiento, recreación, cultural y deportivo. Recreación se refiere a aquellas actividades o aquellos espacios donde hay jueguitos infantiles, donde hay lugares para correr. A los lugares de esparcimiento los definimos como aquellos lugares donde están destinados a la relajación, donde son espacios que tienen banquitas. Los deportivos pues ofrecen servicios deportivos, y los culturales, que ahorita vamos a ver más adelante, ofrecen servicios culturales. Ahí se nos hizo importante clasificarlos por su nivel de identificación. ¿Cómo los ve la gente? Hay espacios públicos vecinales que son los más cercanos a la población. Hay espacios públicos que son institucionales, que están regidos por alguna institución. Y hay espacios públicos emblemáticos, que son relevantes en el municipio de León. Y el meollo también de este asunto es la clasificación por su acceso. Hay espacios públicos que están dentro de fraccionamiento cerrado y hay otros espacios públicos que están controlados, que tienen algún costo, que tienen alguna barrera física, y hay otros espacios que son libres. Y por su función, que son parques, jardines,
canchas, unidades deportivas, plazas de la ciudadanía. Esas son las 5 categorías que nosotros encontramos relevantes para poder clasificar el espacio público. Voy a ir definiendo una por una de las categorías y voy a ir dando datos relevantes de cada categoría o cada clasificación. Por ejemplo, en la escala de servicio, habíamos dicho que los A1 son espacios pequeños, son espacios de dimensiones o tamaños pequeños. Y sorprendentemente, en el inventario, el más del 90%, casi el 100% de estos espacios son A1, o sea, son espacios pequeños. Y solamente hay un espacio E5, que es el metropolitano, que va a más de 50 hectáreas. Pero el parque metropolitano mide más de 50 hectáreas en su perímetro, mide más de 300 hectáreas. Entonces, tenemos un área total de espacios públicos que son 876 hectáreas, donde el metropolitano se lleva el 38% del área total. Y también vimos en esta visión, en esta investigación, que la zona norte donde se encuentra el metropolitano, el zoológico, el parque Cárcamos, es una zona muy privilegiada porque tiene estos espacios de grandes dimensiones. Más adelante vamos a ver quiénes son los que acceden a estos espacios públicos y justamente vamos a entender esta parte de la desigualdad. El uso del espacio público. Cabe resaltar que nada más hay un espacio dedicado a la cultura, que es el Fórum Cultural. Hay espacios en los que se llevan actividades culturales, claro está, pero no es al 100% el espacio dedicado a la cultura. Entonces, en el municipio de León solamente el Fórum Cultural es el que se dedica al 100% a estos tipos de cultura y promoción del arte. Hay casi 50% de estos espacios son de uso recreativo y deportivo. Y es importante resaltar esta parte de que nada más hay un espacio cultural porque estamos viendo la carencia de espacios dedicados a la cultura. La función del espacio público. Vemos que un 57% de estos espacios está dividido en parques y jardines, o sea, a la actividad recreativa y a la relajación, casi el 50%. Y más del 90% de estos parques es de escala A1, o sea, son parques de dimensiones pequeñas. O sea, solamente tenemos 10% de parques de grandes dimensiones en el municipio. El nivel de identificación de los espacios públicos, al igual que como son espacios pequeños, de pequeñas dimensiones, también más del 90% de estos espacios son vecinales. Quiere decir que son espacios que tienen una identificación con la colonia, una identificación con el barrio. Hay solamente 11 espacios emblemáticos, algunos de ellos pues, son el Parque Metropolitano, el Fórum, el Parque Explora, la plaza principal en el centro, que son espacios emblemáticos, reconocidos y que son visitados. Y hay 56 espacios institucionales, que esos espacios institucionales pues, son las deportivas, las CODE, las CONUDE, las plazas de la ciudadanía, y que están administradas por un ente de gobierno. Aquí va el primer mapita sobre el acceso al espacio público y nos parece muy relevante ver que más del 50% de los espacios públicos se encuentran en fraccionamientos cerrados. Más del 50% de los espacios públicos se encuentran en fraccionamientos cerrados. Y como podemos ver, casi el 30% de los espacios públicos cerrados se encuentran en el sur de la ciudad. Esto nos habla un poco sobre la expansión de la ciudad hacia el sur, porque está concentrado el espacio público en estos lugares. Y solamente de los espacios controlados y los espacios libres, que son aquellos que se comentaba que tienen algún costo, que tienen alguna barrera, como puede ser alguna deportiva, solo son 9.4 y 36.4%, o sea, es menos del 50%, que el otro 50% son espacios que se encuentran en fraccionamientos cerrados. Bien, esta es parte importante de entender cómo conceptualizamos el espacio público y cómo lo clasificamos. Ahora vamos a entender un poco quiénes son los que acceden al espacio público.
Buenos días. Primero que nada agradezco su presencia. Y antes de empezar yo a soltar datos y empezar a hablarles sobre la investigación, quiero preguntarles a ustedes cuántos espacios creen a los que todos los que estamos ahorita en esta sala podemos acceder en el municipio de León. Alguien que me pudiera dar una respuesta así a mano alzada. Ya vimos que son 1549, pero de esos 1549, ¿a cuántos realmente nosotros como ciudadanos tenemos acceso? 450. 3, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Uno. Bueno, por favor. La realidad es que no, la realidad es que son más espacios a los que nosotros como ciudadanos podemos acceder. Son 709 espacios que son libres y controlados. Esos espacios son los que no están dentro de fraccionamientos cerrados, los que no están, por decirlo así, que nosotros no tengamos que tener un permiso especial para poder entrar a ellos. Además, los que podemos hacer uso y disfrute de esos espacios. En este caso, el análisis fue sobre estos 709 espacios. ¿Por qué? Porque al otro 54%, 55% de espacios públicos no se pudo acceder, no pudimos tener un análisis un poquito más cercano con ellos. Y de estos 709 espacios lo que se hizo fue sacar su área, su tamaño, cuál es la trayectoria que tiene que recorrer el peatón o el usuario para poder llegar al espacio público desde su casa. ¿Por qué trayectoria a pie? Porque así lo marca la norma de la CEDATU. La CEDATU dice que para los espacios A1 el usuario tiene que recorrer 500 metros caminando desde su casa hasta la entrada del espacio público. Para un B2 es hasta 800 metros, un C3 1200 metros, un D4 2500 metros y para un E5 12 kilómetros. Pero aquí viene la otra pregunta. ¿Quién estaría dispuesto a caminar 12 kilómetros, es decir, casi media ciudad para llegar a un espacio público y hacer un disfrute de caminando? Yo creo que nadie estaría dispuesto a correr esa distancia caminando. Bueno, ahorita les vamos a mostrar para que vean cuánto sería la distancia para llegar al metropolitano en esta situación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el área de cobertura de los espacios públicos. El área verde es todo el área que cubre el espacio público, bueno, considerando las distancias caminables. Los puntos más extremos que son, por ejemplo, en la parte izquierda inferior donde está la manchita verde, es lo máximo que llega el metropolitano. Si alguien estuviera en esta zona, que si no me equivoco es periodista mexicano, ¿quién estaría dispuesto a caminar esos 12 kilómetros, considerando que puede ser asaltado, que puede tener alguna otra situación en el camino? Yo creo que nadie. Entonces, es aquí donde yo los invito a la reflexión. ¿Realmente los espacios públicos están pensados para todos los ciudadanos o están pensados para quien puede pagar el acceso a estos grandes espacios? Y como vemos, Pablo había mencionado hace unos momentos que en la zona suroriente es donde se enfocan los espacios públicos cerrados. En esta zona pues no tenemos espacios públicos abiertos. O sea, sí, el crecimiento de la ciudad se está dando hacia esta zona del municipio, de la localidad. Sin embargo, no solo viven en esta zona personas que tienen acceso a un fraccionamiento privado, ¿no? Sino que a los alrededores también hay habitantes que no pueden hacer uso y disfrute de estos espacios porque o no tienen espacios públicos de calidad o simplemente no los tienen. Y para el análisis de esta presentación solo vamos a tomar en cuenta lo que es los espacios A1. Los espacios A1, ¿por qué? Porque son los espacios más cercanos a las personas, a los que se puede hacer uso y disfrute de ellos, y los que no tienen en su mayoría algún costo o alguna barrera física a su acceso. En este caso, la población potencial que beneficia los espacios A1 es de 1.300.000 personas, un poquito más, es decir, que el 84% de la población leonesa puede hacer uso y disfrute de estos espacios. La siguiente. Y parte de lo que se realizó fue un análisis socioeconómico basado en lo que son los indicadores de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, AMAI, que toma como en cuenta para el nivel socioeconómico la educación de jefes del hogar, personas ocupadas, conectividad de uso desde la tecnología, infraestructura de movilidad, infraestructura en el hogar, y también se tomó como en cuenta el índice de rezago social que realiza el Coneval, que toma en cuenta el rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a los servicios básicos de vivienda y calidad de espacios de vivienda. Y aquí viene la primera parte fuerte, ¿no? de lo que es la investigación. Encontramos que las personas que viven en
zonas marginadas, en zonas vulnerables, tienen acceso a espacios públicos pequeños, es decir, menos de 900 metros cuadrados para hacer sus actividades. En papel esto suena, pues es un espacio grande, o pueden ser espacios relativamente grandes, cuando algunos espacios son simplemente unos camellones con algunas adaptaciones, por ejemplo, bancas, uno que otro juego, una que otra cancha. Entonces se hace insuficiente cuando ese espacio público tiene que alimentar a, no sé, 2 colonias, 3 colonias que están a la redonda. Entonces se hace un espacio público que no es suficiente para la zona, para el territorio. También hay que tomar en cuenta que estos espacios públicos no están totalmente adaptados, no tienen la infraestructura adecuada, están vandalizados. Parte de las encuestas, parte de los resultados de la encuesta fue: queremos espacios públicos seguros, donde no haya bandas, donde los niños van a ir a hacer uso y disfrute de ellos. Es decir, las personas piensan más en la seguridad, en el uso que le van a dar sus hijos para la recreación, para alejarse de este mundo de la inseguridad. Y al ver que no los tienen, por ejemplo, todas esas zonas que donde el color más morado o más fuerte el color, es donde hay mayor vulnerabilidad y mayor facilidad de ser víctimas. Esto lo vamos a correlacionar con el índice de violencia en el municipio. Contrasta a los espacios públicos grandes, que son como el Metropolitano, el Parque Cárcamos, el Zoológico, el Parque Explora, que dan cobertura a zonas un poquito más privilegiadas, con menos vulnerabilidad social, como lo vemos en esta zona. O sea, tenemos pocos espacios públicos a los que gente de menor recursos económicos puede acceder, porque no pueden permitirse la entrada de una familia completa, el transporte a esos espacios públicos. Y si nos fijamos, es muy marcado en las zonas en donde estos espacios dan cobertura. Y por mi parte sería todo. Cualquier duda, pues al final de la presentación. Muchas gracias, Luis. A continuación vamos a presentar algunos resultados de la encuesta que se realizó sobre el espacio público. ¿Quién participó en la encuesta? La encuesta se realizó a 712 personas y se encontró que el 36.5% fueron hombres y el 63.1% fueron mujeres. La escolaridad fue secundaria 31.8, bachillerato 28.6 y licenciatura 16.5 y otros grados 23.3. ¿Dónde se realizaron estas encuestas? Las encuestas se realizaron en 12 lugares porque se consideraban que eran lugares céntricos en donde se podía encontrar una gran concentración de personas. Fue en el centro se realizaron en 5 lugares: en la Calzada de León, en la plaza principal, en la plaza Fundadores, en el Jardín de San Juan de Dios y en la plaza Benedicto. También se realizaron en el Foro Cultural, en Explora, así como también se realizaron en el Parque Hidalgo, en la plaza del Mariachi y lo que viene siendo también el Zoológico. Estos lugares se tomaron en cuenta gracias a la concentración de gente que puede tener. Algunos datos destacados encontramos que de los encuestados encontró que 13.2% viven en un fraccionamiento privado, es decir, que cuenta con algún espacio dentro de su fraccionamiento, y 74.5% cuenta con algún espacio público cercano. Todos ellos son aquellos que se encuentran en colonias que no son consideradas fraccionamientos privados, es decir, que de nuestra población muchos fueron gente que vive fuera de fraccionamientos privados, lo cual es un dato importante de destacar. Otro dato relevante es que el 79.4% de la población que hace uso del espacio público que no se encuentra dentro del fraccionamiento privado, y que 53.4% manifiestan estar dispuestos a participar con su comunidad para hacer alguna reparación del espacio público. Aquí nos muestra que es un alto porcentaje de la población que está dispuesta a participar, a estar en discusión con sus vecinos para tratar temas de reparación, mantenimiento o algún otro relacionado con la construcción de un espacio público dedicado a sus necesidades. Asimismo, se expone que 79.8% de la población llega caminando al espacio público. Dentro de las encuestas se encontró que la gran mayoría de personas comentaron que el espacio público les queda entre 5 y 10 minutos de distancia. Así, también se encontró que 63.6% manifestó ubicar cerca de su colonia de 2 a 4 espacios públicos. Es decir,
que la población en general tiene un buen acceso a lo que viene siendo un espacio público o ubican algunos cerca de su colonia. Algunos resultados dentro de la misma encuesta se encontró que la mayoría de la población, es decir, 48% de la población, no realiza ningún gasto durante su uso del espacio público. Es decir, no hay costos de entrada, no realiza gastos de transporte ni de consumo de algún otro alimento que se venda dentro del lugar. La calificación del mobiliario se consideró como buena, teniendo en cuenta un 37.5%. Las personas en general marcaron que el mobiliario está bien. Sí, como comentó mi compañero, hay menciones que dicen que está vandalizado, pero en general la clasificación del mobiliario fue buena. Lo que salió mejor destacado en nuestra escala fue la cercanía, con un promedio de 4.26. Es decir, como comentaba, muchos comentaron que el espacio público les quedaba 5 minutos o menos caminando. La seguridad salió 3.25 por debajo del promedio. Esto quiere decir que muchos se sentían inseguros estando en su espacio público. Esto es importante destacar, ya que se encontró en las encuestas que había una relación de la percepción de la seguridad entre lo que es iluminación, limpieza y infraestructura. Es decir, las personas se sentían seguras cuando había mucha área verde, muchos juegos bien cuidados, el espacio estaba limpio, estaba iluminado, se sentían seguros de estar en un lugar con esas características. La iluminación dentro de las encuestas salió con un promedio de 3.65, que no salió regularmente bien calificada, al igual que la limpieza, con un promedio de 3.47. En general, los espacios públicos salieron con un promedio de 3.65 de calificación, es decir, la percepción de las personas encuestadas acerca de la calidad del espacio público es superior al promedio. No lo consideran ni como totalmente malo ni como totalmente bueno. Consideran un acceso aceptable del espacio público. A continuación me gustaría preguntarles, una pregunta que se les hizo a los encuestados fue: ¿cómo se imaginan el espacio público? Me gustaría preguntarles a ustedes como público aquí presente, ¿cómo se imaginan ustedes un espacio público ideal? ¿Qué les gustaría que tuviera? Seguro. Justamente fue uno de los resultados que se encontró. La gente pide seguridad, muchas áreas verdes, que sean espacios amplios, como comentaba mi compañero Pablo, son espacios pequeños en la mayoría, con juegos para niños, con bancas que estén limpios, que tenga lugares de sombra, lugares donde convivir, que sea dedicado no solo para los niños, sino también ejercitadores para las personas que deseen usarlo. De esta forma se encontró que el espacio público tiene muchas áreas de oportunidades en las que se puede participar junto con la ciudadanía en general para ver las necesidades de cada espacio, porque el espacio público debe de ser pensado para la colonia, para el lugar o para las personas que puedan hacer uso del mismo. Asimismo, dentro de las colonias sin espacio público se encontró Balcones de la Joya, Piezas del Campestre y Villas de San Juan. Pero, ¿qué colonias fueron las que mejor evaluadas salieron de las encuestas? Las colonias que mejor evaluadas salieron fueron San Miguel con 4.4 en la calidad del espacio, y Barrilla con 3.83 en la calidad general del espacio, y Cuecillo con 3.5. Esto es un dato importante porque nos muestra cómo son comunidades que se sienten propias de la colonia, como San Miguel y Barrilla, y el Cuecillo es gente que se siente perteneciente al barrio. Las colonias que salieron peor evaluadas dentro de la misma encuesta fueron las colonias como Joyas de Castilla, Villas de San Juan y Balcones de la Joya. Son colonias con poco espacio público que también, como pueden ver en la imagen, denota ciertas deficiencias en la calidad del espacio público, así como también en algunas de estas colonias se encontró que se perciben inseguros cuando han sido víctimas de algún delito, como ha sido robo o asalto. De forma general, las conclusiones a las que llegó este estudio fue que se encontró una fuerte concentración de espacios A1. Como comentaba mi compañero Pablo, son espacios pequeños que pueden no llegar a cubrir las necesidades de las colonias a las que tienen acceso los habitantes.
Las desigualdades en el acceso al espacio grande es equipado que favorecen los sectores con mayor nivel socioeconómico, así como también un déficit crítico en espacios culturales y falta de espacios públicos formales en zonas de mayor vulnerabilidad. Y por último, se encontró también una baja cobertura de los metros habitantes por habitante, dentro de la cobertura de metros cuadrados por habitante. Asimismo, esto nos muestra que es importante pensar el espacio público en las necesidades de la población, para que se pueda hacer uso, apropiación, y de esta forma poder cuidar el espacio público, las personas accedan a él, se sientan pertenecientes al mismo. Es importante tomar en cuenta las necesidades de las personas a la hora de hacer intervención en el espacio público. Sin más por el momento, pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos a los compañeros que nos han compartido elementos importantes. Me parece que hoy nos reta a repensar el espacio público tanto en la construcción como en la apropiación. Creo que como ciudadanos también tenemos la necesidad de ser más partícipes de estos ejercicios en donde nos contribuimos y pues según la encuesta vemos que existe mucha disposición de la población a participar, así que yo creo que es un elemento que ya nos da una pauta para generar intervenciones mucho más comunitarias. Cederíamos el uso de la voz a la doctora Claudia Gasca, que agradecemos su participación, y en ese sentido pues le damos el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, agradezco la invitación del Observatorio Ciudadano de León para comentar, digamos, me toca a mí hacer una reflexión final de lo que ya han puesto sobre la mesa. Y en ese sentido, pues me parece muy interesante este primer ejercicio, este diagnóstico que se realiza sobre el espacio público en nuestra ciudad. Me parece que es necesario en muchos sentidos, que ahora voy a tratar de recuperar estas ideas que ya nos planteaba desde el inicio Cristi, David, ¿no? Y que también nos lo ponían ahora con los resultados de este diagnóstico, que no solamente exploró el espacio público en términos cuantitativos, ¿sí? Cuántos espacios, cuáles son las características, cuáles son estos elementos, dónde están, sino que también hace una primera aproximación a cómo se está percibiendo ese espacio, es decir, cómo la gente experimenta, cómo lo vive, qué piensa sobre ese espacio público. Entonces, en ese sentido, es que me gustaría comenzar estas reflexiones finales para que nos den un pretexto para discutir un poco más y también para revisar este diagnóstico que realiza el observatorio. Pues en primer lugar, entender, ¿no?, que el espacio público de nuestra ciudad, digamos, tiene estos dos sentidos, o digamos, juega un doble papel, porque por un lado es lo que le da la forma a nuestra ciudad, ¿sí? Es decir, lo que conforma estos paisajes, estas calles que recorremos, estos camellones que vemos a la entrada de nuestra primera vista a la ciudad, ¿sí? Entonces, de alguna manera el espacio público juega estas dos, tiene esta ambivalencia, ¿no? Por un lado, otorga una forma a nuestra ciudad, y por otro lado también genera formas de socialización, es decir, nosotros hacemos cosas, ¿no? Entonces, por un lado, funciona como este andamiaje de la ciudad, como estos pequeños conectores, estos elementos que nos permiten a nosotros movernos, trasladarnos, conectarnos con los diferentes espacios en los que nos movemos, es decir, cuáles son, por ejemplo, nuestras trayectorias de casa al trabajo, o del trabajo a donde nos recreamos, donde nos divertimos, donde nos encontramos. Entonces, de alguna manera el espacio público justo funciona en ese sentido, ¿sí? Nos proporciona una forma, nos genera formas, ¿sí? Y eso lo da también, pues, por supuesto, una unidad en nuestra ciudad. Y en ese sentido también genera relaciones, ¿sí? Hace posible
un conjunto de experiencias colectivas, puede facilitar encuentros, pero también desencuentros, ¿no? Entonces decían, bueno, puede ser fácil o difícil acceder, bueno, depende dónde nos movemos, dónde nos localizamos, cuáles son esos espacios que nos quedan cerca. Entonces el espacio público va a ser ese ente que va a permitir organizar nuestra experiencia de la ciudad. Cómo habitamos esa ciudad, pues depende mucho de cuáles son esas características del espacio público. Entonces, me pasan la siguiente, por favor. Digamos, en resumen de esto que les acabo de decir, pues los espacios públicos reflejan la experiencia que tenemos de nuestra ciudad, ¿sí? El espacio público, como ya lo mencionaban anteriormente, nos va a permitir ver cómo ha crecido la ciudad, ¿sí? Puede ser un buen elemento para medir el pulso de nuestras ciudades, cómo han ido creciendo y en ese sentido también cómo se multiplican o no los espacios públicos, ¿sí? Nos permite también ver esos ritmos, y ritmos no me refiero al baile como la fotografía que aparece por ahí, sino a estos ritmos, por ejemplo, diurnos, nocturnos, pensar cómo se utilizan los espacios públicos de León en las noches, por ejemplo. Sería fabuloso hacer un análisis a profundidad, ¿sí? ¿Qué ritmos generan estos espacios públicos o no? A lo mejor resulta que no, que en esta ciudad no pueden permitir un uso nocturno por muchas razones, o al contrario, como otras ciudades que tienen una vida muy activa de noche, ¿no? A partir, digamos, de esta relación que se sostiene con el espacio público. Y bueno, de acuerdo también a lo que nos acaban de ahora señalar, de mostrar con este diagnóstico, también el espacio público nos refleja un conjunto de desigualdades, es decir, ese acceso, esa calidad también de estos espacios públicos nos va a reflejar una serie de componentes de cómo se viven, cómo se experimentan, cómo se habitan y en qué condiciones encontramos estos espacios públicos en nuestra ciudad. Entonces, de alguna manera, el espacio público nos va a permitir entonces ver estos dos componentes que son importantísimos para pensar en nuestra experiencia como leoneses, en nuestra experiencia sobre la ciudad, ¿sí? Las diferencias, por supuesto que sí. El acceso al espacio público nos va a marcar que no vivimos de manera igual a la ciudad. Ya lo mostraba ahora con estos mapas, cómo las inmediaciones, por ejemplo, del Parque Metropolitano parece ser, o este diagnóstico parece revelar, que hay una importante cantidad de espacios públicos que cuentan con características superiores, por ejemplo, en términos del tamaño, como nos lo acaban de mostrar hace unos minutos, y eso va a dar una experiencia de lo público distinta, ¿sí? Porque entonces hay más infraestructura, porque hay más posibilidades de hacer cosas diversas, ¿sí? Que, por ejemplo, estas áreas que nos mostraban de los márgenes de la ciudad, donde parece ser que el espacio público no está generando, no está dotando, digamos, de esa experiencia a sus habitantes. Y les pongo ahí un contraste muy fuerte, que es el Parque Metropolitano y unas calles de San Juan de Abajo. Entonces, la experiencia del espacio público definitivamente no es la misma en estos dos lugares, ¿no? Como la localización y como el acceso a ciertos satisfactores urbanos va a cambiar por completo la experiencia del público. Entonces hay dos componentes, ¿sí? Esa localización, donde estamos ubicados, qué hay donde estamos ubicados, y entonces cómo la calidad de los espacios van a condicionar, por supuesto que sí, nuestra experiencia de lo público. Entonces alguien que, digamos, se mueve en las inmediaciones de estas zonas que están mejor dotadas, por supuesto que podrá decir, vivir en León es la mejor experiencia de ciudad que yo he tenido, pero si yo vivo en estas otras áreas no consolidadas, pues seguramente lo que me voy a topar es que es terrible vivir en León, ¿sí? Y depende mucho de esa localización, depende mucho también de la calidad que tenemos en esos espacios públicos. Entonces, para redondear, digamos, estas reflexiones y los datos que nos ha presentado el día de hoy en este diagnóstico, el equipo del observatorio a cargo de este ejercicio, creo que es importante hacernos este conjunto de cuestionamientos, ¿sí? ¿Qué tan accesibles, qué tan inclusivos y qué tan seguros son los espacios en nuestra ciudad? Creo que en este diagnóstico hay algunas respuestas para comenzar a tener una reflexión mucho más seria sobre el espacio público, ¿sí?
¿Cómo lo percibimos la población? Eso es importante, ¿sí? ¿Cómo estamos percibiendo este espacio? Decía por ahí, ¿cómo hay una identificación, por ejemplo, con el espacio como un espacio vecinal, un espacio barrial? Y entonces yo evalúo muy bien al Puestillo, o evalúo muy bien, ¿cuál fue la otra colonia? Ibarrilla, ¿sí? Porque tengo una identificación con ese espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo percibimos la población? Y otra cosa que va a ser importantísima, ¿sí? Es cómo lo están concibiendo nuestras autoridades, ¿sí? ¿Qué están pensando nuestras autoridades sobre los espacios públicos? ¿Cuál es la idea que tienen? ¿Cuál es el imaginario que tienen sobre la ciudad, sobre los espacios públicos concretamente? Y si empata con lo que percibimos la población. Yo creo que aquí hay claves importantes para pensar qué pasa con el espacio público en León, ¿sí? Cómo lo están percibiendo quienes gestionan nuestros espacios y cómo lo estamos percibiendo nosotros. ¿Empatamos? ¿Tenemos puntos de encuentro? ¿Cuáles son esos puntos de desencuentro? Creo que da para pensar, ¿sí? Justo en estas soluciones de las que hablaba hace rato mi compañera, ¿sí? Para pensar en soluciones sobre los retos que tenemos y los desafíos que tenemos con respecto al espacio público, ¿sí? Cómo las diferentes administraciones municipales han concebido el espacio público, qué piensan del espacio público y cómo eso se empata con lo que la población queremos del espacio público. Entonces, de acuerdo a este primer informe, este primer reporte que hace el observatorio, ¿sí? Yo hice una lectura de este reporte y entonces la pregunta que surge es ¿qué tan público es el espacio público en León? Por ahí hay un dato que nos revela, parece ser que hay una figura importante, ¿no? Que es justo esta privatización. Y eso nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿estamos caminando hacia una ciudad incluyente? Sí. No tengo respuestas, hay que leer el informe. Sí. Luego, algo que por ahí también nos revela es que son limitados, ¿sí? El uso y el disfrute parece estar condicionado, que no todos los espacios resulta que están cubriendo las necesidades, ¿sí? Ni son para todos los usos, ni están en las mismas condiciones materiales. Parece ser que eso es lo que nos está indicando, revelando, ¿sí? Por ejemplo, contar solamente con un espacio de uso cultural llama mi atención, considerando las dimensiones y el crecimiento que ha tenido la ciudad y que solo tengamos un solo recinto dedicado a este uso, por ejemplo. Y ya no pensar en los usuarios diversos. Estamos pensando, por ejemplo, en las nuevas formas o en las nuevas dinámicas de familia, ¿sí? Tenemos ahora familias sin hijos, sin niños, con perros. Estamos pensando en estos nuevos esquemas, en estas nuevas formas de concebir la vida, ¿no? Entonces, los espacios públicos tienen que responder también a esas necesidades. Entonces, otro elemento que nos salta aquí en este diagnóstico también es que parece ser que las zonas consolidadas tienen los mejores espacios públicos y las no consolidadas incluso no cuentan con ellos, ¿no? Entonces, por ahí nos arroja estos elementos, ¿no? ¿Qué tan público es el espacio público? Hay algunas pistas por ahí, ¿sí? Y que creo que daría para seguir, para continuar estas reflexiones quienes nos dedicamos al estudio y la reflexión de las ciudades. Por ahí les pongo una foto que a mí me gusta mucho todo lo que ocurre en el Parque Hidalgo cada periodo de Semana Santa, ¿no? Está muy artística la foto, es de Álvaro Camacho, un antropólogo, que por ahí hizo una serie fotográfica, ¿no? Los niños ahí ocupando el espacio con un uso distinto para lo que fue creado, pero que me parece interesante, ¿no? Y que justo revela esta necesidad, ¿no? De ciertos usuarios, a qué tipo de espacios públicos pueden acceder y cómo se transforma también un espacio de acuerdo a las necesidades de la población. Es una adaptación que hacemos a partir de las necesidades que tenemos como usuarios de la ciudad. Bueno, ¿cuáles serían entonces algunos desafíos que tenemos sobre el espacio público para el caso de León? Pues sin duda, como lo revela también parte de esta reflexión que presenta el observatorio, tenemos una urgente necesidad de conectividad y movilidad, ¿sí? ¿Esto por qué?
justo para evitar estos procesos de exclusión y de segregación urbana. Tenemos estas áreas alejadas de la zona central donde parece que se concentran los mejores espacios públicos, y entonces al no tener esa posibilidad, decía hace rato Luis Ángel, ¿cómo alguien va a estar dispuesto a caminar no sé cuántos kilómetros para poder llegar a un 12 kilómetros para poder llegar al espacio público más cercano? Pues bueno, entonces ahí nos está revelando que tenemos un problema todavía de movilidad, y entonces acercar estos lugares, acercar las condiciones, tener las condiciones para poder, digamos, tener un uso y disfrute mucho más equitativo, ¿sí? Nos revela también, ¿no?, que hay importantes desigualdades que por supuesto que se reflejan en esa experiencia que tenemos de vivir lo público, ¿sí? Y esta fragmentación también de lo público que parece que se ha privilegiado, digamos, estos dos componentes, ¿no?, la privatización de los espacios y la mercantilización de los mismos. Entonces, digamos, tenemos mucha vida pública ocurriendo en los centros comerciales, ocurriendo en estos espacios privados que sobre todo tienen un objetivo comercial, mercantil, y que bueno, digamos, eso actúa en detrimento de la experiencia de lo público. Y bueno, ahí les pongo también una foto de esta arquitectura hostil que cada vez la vamos viendo mucho más reproducirse en el espacio público, ¿no? El otro día me daba una vuelta por la zona a pie y veía, ¿no?, en todos los escalones, no sentarse aquí, un montón de picos para que no te sientes, ¿no? Entonces esto cada vez hace más complicada la experiencia de lo público, ¿no? Ya ni siquiera me puedo sentar en la sombrita a tomar un descanso, al no existir otro tipo de infraestructura, pues bueno, echar mano de lo que tengo, ahora con estos dispositivos de la arquitectura hostil que, digamos, actúan en detrimento de esa experiencia de lo público. Entonces, ¿pero por qué es importante cuidar el espacio público? Es algo que nos tendríamos que estar preguntando también, ¿no? ¿Importa el espacio público? Por supuesto que importa el espacio público, ¿sí? Y en ese sentido, yo me pregunto, y todo el tiempo me estoy preguntando, ¿sí podemos construir una ciudad para todos? Sí, sí se puede. O sea, esto no es una charla para venir a desanimarnos, sino todo lo contrario. Sí se puede construir una ciudad para todos, pero se requiere un esfuerzo coordinado, ¿sí? Un esfuerzo coordinado con mucha voluntad de varios actores, pero es posible, o sea, eso sí se puede hacer, y yo creo que ya hay algunas iniciativas, ¿sí? Son incipientes tal vez, pero yo creo que si hay una continuidad de esas iniciativas que ya han comenzado, creo que es interesante el ejercicio. Entonces, y que haya poner en el centro de esa reflexión justo la importancia del espacio público es fundamental, ¿sí? Estas consultas que se han hecho, ¿sí?, estos proyectos que están caminando, bueno, tienen que seguir, tienen que haber una continuidad de ellos, porque solo de esa manera es posible pensar en esta ciudad para todos a partir del reconocimiento de la importancia de lo público. Y la pregunta que nos tendríamos que estar haciendo también para el caso de León, ¿qué tipo de espacios públicos estamos produciendo? ¿A cuál estamos apostando? ¿Sí? ¿En cuál estamos invirtiendo? ¿Sí? ¿Cuáles estamos cuidando? También eso es importante, porque lo decían hace rato, no se trata solamente de construir y abandonar, sino como pensar en la proyección justo de estos espacios para que no terminen desvalijados, para que no terminen abandonados, para que haya un proceso real de apropiación, ¿sí? Pero tendríamos que preguntarnos primero qué tipo de espacios estamos produciendo y qué esperamos además de esos espacios. Y sobre todo partir de estas necesidades reales, ¿sí? Considerar que el usuario de esos espacios públicos es muy diverso, ¿sí? De pronto se piensa que el espacio público es este esquema de los proyectos para niños, y bueno, tenemos un montón de usuarios, ¿no? Tenemos jóvenes que quizá no se están identificando con esos espacios, tenemos niños, niñas, tenemos la población encuestada para este ejercicio, por ejemplo, aparecían muchas mujeres. ¿Por qué las mujeres? Porque tienen una movilidad de cuidados, ¿sí? Porque se la pasan moviéndose en la ciudad para ir al mercado, para ir por los niños, para ir a cuidar a un enfermo, ¿sí? O sea, hay necesidades distintas y resultaba que el espacio público era el lugar donde ellas podían esperar mientras podían continuar con sus actividades. Entonces, ¿cómo hay un usuario que puede estar marcando la pauta para generar estos espacios públicos, para producirlos desde una perspectiva distinta, ¿sí? Estamos pensando, por ejemplo, en los adultos mayores,
como hay un componente demográfico que nos está revelando necesidades. ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Ya vamos más para allá, ¿no? Avanzando en la edad, estamos construyendo espacios públicos para nosotros en unos años más, ¿sí? Esperemos no tener problemas de movilidad, pero eso sería terrible porque entonces muchos adultos mayores ya no salen a las calles porque dicen no puedo salir, porque las banquetas están destruidas, porque no cabe mi silla de ruedas, porque con el bastón es una cosa, o sea, es un suicidio ya, ¿no? Entonces, estamos pensando en los espacios públicos, en algo elemental y fundamental como una banqueta, por ejemplo. ¿Sí? Ya no pensemos que el espacio público, además de ir a bailar y... ¿me puedes pasar la siguiente, perdón? No, ¿la anterior? Ah, perdón, ahí, sí. Ya no pensemos solamente en el expiatorio como el lugar para que bailen nuestros adultos mayores, pensemos en algo tan elemental como banquetas, ¿no? Donde puedan circular todos estos actores diversos. Entonces, eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué tipo de espacio público estamos produciendo en la ciudad? Y estamos partiendo de estas necesidades reales y diversas de la población. Son solo como algunas, digamos, detonantes para pensar en el futuro y de la importancia del espacio público. Ahora sí. Y bueno, finalmente, ¿no? ¿Por qué necesitamos recuperar, potenciar el espacio público en León? ¿Sí? Porque no solamente mejora nuestra experiencia de ciudad, ¿sí? Sino que esto, como ya lo vimos con lo que ya planteaban mis compañeros de mesa, ¿sí? Reduce las desigualdades. Entre mejores condiciones tengamos de usar, de disfrutar la ciudad, por supuesto que van a reducirse esas diferencias, ¿no? El espacio público es el elemento clave para reducir las desigualdades. ¿Y esto en qué se traduce? Porque diremos, bueno, ¿qué importa que el espacio público esté en crisis o que no esté en crisis? Bueno, digamos, queremos sociedades más participativas. ¿Cómo las logramos? A través de la recuperación del espacio público. ¿Cómo logramos esa cohesión social? Lo logramos a través de la recuperación del espacio público. ¿Sí? Si todos tuviéramos parques, banquetas, ciclovías seguras, pasos peatonales, puentes, ¿sí? Y plazas de libre acceso, pero además con cuidados ordinarios, ¿sí? Es decir, que diariamente pasaran a recoger la basura, que diariamente se pudieran cuidar detalles de pintura, ¿sí? De mantenimiento básico. No tendremos que esperar a que haya grandes presupuestos para la recuperación de un parque, por ejemplo, si hubiera esa dinámica de cuidados ordinarios, de cuidados cotidianos, ¿sí? Y entonces nuestra experiencia de ciudad sería mucho menos desigual, ¿sí? Entonces, potenciar el espacio público en León sin duda nos puede llevar a caminar a una experiencia de ciudad mucho más democrática, mucho más participativa, pensar justamente en esta posibilidad de generar vínculos, de generar esquemas mucho más dinámicos y participativos, pero no lo podemos hacer si el espacio público no se encuentra en las mejores condiciones. Entonces, yo les agradezco y solamente son como algunas reflexiones y pretextos para la discusión. Muchas gracias. Agradecemos a todos los expositores por su tiempo y por el espacio que nos han concedido, y abriríamos un espacio para preguntas y respuestas por si tuviéramos en el público alguna aportación o alguna consulta que sería importante hacer. Sí, claro. Gracias, buenos días. Muy buena presentación, muy buenos datos. Yo creo que nos invitan a la reflexión sobre la importancia del espacio público en la construcción de la ciudad de todas y todos. Yo nada más ahorita me voy con un dato que sí es importante comentar y para reflexionar. Me preocupa que las 3 colonias con mayor problemática de espacios públicos sean fraccionamientos que contaron con un permiso de construcción en el que se debieron de haber cumplido varios preceptos, entre los que están precisamente los espacios verdes, los espacios naturales, en un porcentaje y con unas características que sus promotores debieron de haber entregado
a la autoridad municipal y que pareciera que pues, hubo omisión o no hubo seguimiento o como algo que sucede a pesar de que está en el reglamento vigente, que es el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano, que es por lo menos un árbol por vivienda anclado al piso del fraccionamiento. Y bueno, en esos fraccionamientos vemos que siguen dando permisos para nuevas etapas y el incumplimiento constante de parte de quienes promueven, pues está ahí presente y bueno, las consecuencias son evidentes. Entonces, nada, para una reflexión, tenemos las instancias, tenemos un INPLAN, tenemos una Dirección General de Desarrollo Urbano, tenemos una Dirección General de Medio Ambiente y pues por ahí como que algo está pasando porque suceden y vemos este tipo de situaciones. Nada más hacer una reflexión. Gracias, Ricardo. Por allá hay alguien más que tiene la... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda. Muchas gracias por la presentación, muy nutritiva, me encantó conocer sobre todo también datos sobre nuestra ciudad y bueno, yo estoy muy también comprometida y pues con lo que es el espacio público y pues que queremos más y mejores, ¿no? Tengo algunas dudas sobre algunos de los datos que están ahí, que me parecieron importantes, ¿no? Ustedes mencionaban 1.500, alrededor de 1.500 espacios públicos, que eso creo que es lo que considera también el INPLAN. Quería saber si dentro de estos 1.500 se están considerando los baldíos, por ejemplo, que luego tienen que donar ciertos desarrolladores, o estamos hablando de espacio público íntegro con equipamiento designado, etcétera, o se consideran también esos espacios baldíos. Sí, bueno, sobre la primera pregunta, estamos aquí conversando, hay dos aspectos, son las colonias, en la encuesta preguntamos si tenían espacios públicos cercanos y las colonias que sí tenían espacios públicos cercanos, ¿cómo calificaban el espacio público? Las colonias que percibieron que no tenían espacios públicos fueron Balcones de la Joya, Brisas del Campestre, Villas de San Juan, que son las más relevantes. Pero eso no quiere decir que no hay espacio público, sino la gente percibe que no hay espacio público. Echamos un ojo a las colonias y son espacios públicos muy pequeños. Como bien lo comentaban, son camellones que tienen 3, 4 banquitas y tienen una resbaladilla y un sube y baja. Y usan todos los espacios públicos para toda la colonia. Entonces, es muy natural que la gente conteste, que la gente perciba que no hay espacios públicos, ¿no? Las colonias que valoraron mal el espacio público fueron también Joyas de Castilla, Villas de San Juan y Balcones de la Joya. Aquí se repite Villas de San Juan como mal calificado, o sea, la gente sí percibe el espacio público, pero lo califican mal, lo califican de manera negativa. Y Joyas de Castilla también. Son espacios, como les comentaba, muy pequeños, que tienen muy mala calidad, están en malas condiciones y necesitan atención prioritaria. Pero eso no, ahorita lo que estamos viendo son números de espacios públicos. No estamos hablando de calidad de espacio público. Eso a lo mejor sería conveniente anotarlo para posteriores investigaciones sobre la calidad de estos espacios públicos, ¿no? Queremos conocer el espacio público en su dimensión y en su cobertura, en su distribución en el municipio de León. Y justamente nos dimos a la tarea de ver estos baldíos que tiene la base de bienes inmuebles del ayuntamiento como áreas verdes, pero justamente no hay un uso en ese espacio público. Entonces esos espacios públicos no los tomamos en consideración porque no están condicionados para ser usados como espacio público. A lo mejor tienen el potencial para ser usados como espacio público, pero actualmente no son usados como espacio público. Y pongámonos, esto que estamos presentando es una fotografía actual del espacio público. El espacio es dinámico, va cambiando conforme pasa el tiempo. No, el espacio público que estamos viendo ahorita no es el mismo que de hace 5 años, de hace 1 año, y tampoco va a ser el mismo de mañana. Entonces, son dinámicos los espacios públicos, se pueden modificar, ¿no?
más tenía otra para agregar a esta pregunta. Hablaron también de esos 1.500, había alrededor de 700 que sí eran accesibles, ¿no? Que había manera de llegar, etc. Quería saber si yo soy parte del Consejo del Metropolitano y quería saber si está considerado el Metropolitano como un espacio accesible en cuestión de hay suficiente transporte público dentro de la ciudad para accesar a él. Y no sé, si me pudieran dar un pequeño como resumen de lo que creen que pudiéramos mejorar dentro de este parque para que sea conforme parte de los 300 o más. Sí, el Parque Metropolitano forma parte de estos 709 espacios públicos. Recordemos que el análisis se hizo de los espacios públicos que son libres y controlados. El Parque Metropolitano forma parte de los espacios que son controlados, o sea, tienen una barrera y tienen un costo para su acceso. Entonces sí forma parte del inventario que tenemos como espacio público. Y hacemos la crítica justamente sobre el Parque Metropolitano porque en su perímetro es el más grande que tiene el municipio de León, tiene 337 hectáreas, entonces una dimensión bastante extensa. Y justamente la norma marca que tienes que caminar 12 kilómetros o su cobertura es de 12 kilómetros a la redonda por el eje peatonal. Entonces no nos dimos a la tarea justamente de ver el acceso o la facilidad que tiene la persona al llegar al espacio público, pero sí vimos que tiene gran cobertura al espacio público con esta norma. Pero justamente hacíamos la crítica, ¿no? ¿Quién caminaría 12 kilómetros para llegar al parque metropolitano? Muy pocas personas, o sea, un medio maratón. Entonces, justamente, esa también sería otra cuestión que agregar al análisis de cómo acceden al espacio público, en este caso al parque metropolitano. ¿Sí? La movilidad seguramente sería un aspecto importante, que quisiera una movilidad mucho más funcional para que toda la ciudad, que el sur se pudiera mover hacia estas zonas y entonces, digamos, todos pudieran vivir en metropolitano, así como la creación de otros parques que tuvieran dimensiones similares. Es que justamente las personas que están en el parque metropolitano, que están en la redonda del parque metropolitano, conviven con el zoológico, conviven con el parque Ibero, conviven con el parque Cárcamos, y son zonas con un alto nivel socioeconómico y un bajo rezago social. Entonces son personas que no tienen tantas escaseces como las periferias que hemos visto, ¿no? Entonces también como el resultado que tenemos sobre este estudio, que esos espacios de grandes dimensiones, como lo son el parque metropolitano, el zoológico, el parque Cárcamos, el Fórum, Explora, son espacios que están concentrados, pero las personas que están a su alrededor o la cobertura que tiene el espacio son personas con un alto nivel socioeconómico. Y los espacios más pequeños están concentrados en la periferia, donde son espacios de menos de 30 por 30 metros. ¿No? ¿Hay otra pregunta? Sí, bueno, sí, adelante, doctor. Quiero felicitar a todos ustedes por la gran presentación que nos hicieron y llamar un poquito la atención, pero siempre me preocupa como ciudadano. Incluso hablando de estos lugares privados que se supone que son un poquito, tienen ventaja en cuanto al espacio público, pero es increíble que ni ahí los fraccionadores se preocupan por la familia. Una gran cantidad de fraccionamientos privados que pagamos por los terrenos y todo, no se puede caminar la banqueta. ¿Qué podemos esperar de las áreas públicas? No es un riesgo caminar, están invadidas por pasto, mal cuidado, o desniveles, bajadas. No se puede caminar ni aún en los espacios privados pequeños, con calles muy pequeñas, que tienen sus autos a cada lado, para que apenas circulen en el medio, para que se estacionan los autos en las banquetas, que no nos dejan otra. Dentro incluso los fraccionamientos y todas las banquetas son muy importantes. ¿Cómo van a llegar al parque metropolitano caminando 12 kilómetros y no hay banquetas? Empezando por eso se arriesga a hacerlo. Adelante. A mí me gustaría precisar lo de que si en estos espacios públicos se tomaron en cuenta los parques metropolitanos nuevos que pusieron primeras piedras en los 2023 y estaban en plena construcción el año pasado, apenas están entregando los humanos, y también me gustaría saber cuando hablan de zonas sur, qué colonias están o qué fraccionamientos están abarcando. Sí, los nuevos parques metropolitanos no los estamos considerando en este inventario justamente porque todavía no hay un banderazo que se pueda dar para hacer uso del espacio público. A lo mejor, posteriormente, actualizando ya el inventario de espacios públicos, justamente lo vamos a hacer cuando ya se ve el banderazo
inauguración de estos parques metropolitanos y ya será cuestión de agregarlos al inventario, ¿no? La zona sur, en los que vimos que está como más concentrada el espacio público-privado, estamos hablando del Mayorazgo, Héroes de León, que son como esos fraccionamientos que más destacan en esa zona y que tienen, pues sí, espacios públicos, como bien lo comentaban, como más cerrados. Y justamente nos causa mucha curiosidad que estos espacios públicos en los fraccionamientos privados también son pequeños, pero son de buena calidad. O sea, tienen patito algunos, o sea, a lo mejor hay fraccionamientos en los que no, pero la gran mayoría de estos sí están cuidados. Y en los otros hace falta mucho involucramiento de las personas y también del municipio. Entonces, una de las cosas que nosotros recopilamos en la encuesta es, hay más de la mitad de las personas que sí quieren involucrarse en arreglar su espacio público. Entonces, quieren diseñar, quieren rediseñar el espacio público que habitan. Entonces, si hay una voluntad de querer arreglar el espacio público, ¿no? Y como bien lo comentaba, hacen falta espacios públicos más amplios y accesibles para esas zonas más vulnerables. Hola, buenas tardes. Soy Paola Fernández. En cuanto a la cobertura de los espacios públicos, me surgió la duda de cómo se hizo, o sea, cuál fue el proceso metodológico para calcularla. No sé si fue, bueno, ya me queda claro que fue con base en la norma de ese dato, pero si se utilizaron isócronas, o sea, o fue más bien en una cuestión axial o una cuestión radial. O sea, ¿cuál fue el criterio que se utilizó, por favor? Sí, el criterio que se utilizó fueron isócronas justamente, los utilizamos con Altis y Pupukis, los hicimos con dos programas, y se tomaron de referencia los puntos de entrada, por ejemplo, para los espacios públicos controlados que tenían acceso, o sea, es un solo acceso del Parque Metropolitano que tiene 4 o 5 accesos, entonces se tomaron a partir de ese punto las isócronas y se le marcaron los 12 kilómetros a la redonda. Justamente las isócronas lo que hacen es irse por el eje peatonal para no marcar un buffer como es alrededor, entonces se va por el eje peatonal y marca los 12 kilómetros. Ok, bueno, y en ese mismo sentido, ¿por qué 12? Y bueno, ya estoy de acuerdo a la escala, aunque también me llamaba la atención que tomaron nada más los de A1, siendo que en un momento dado, si quisiéramos armar la red de parques, se podrían considerar los otros que están en las otras clasificaciones y en función de eso ir haciendo el tema de la cobertura. Por eso fue que me llamó también la atención que aparecía muy verde y solamente una parte no tanto. Y ahorita que comentabas, y bueno, lo pongo en reflexión en este espacio, quizás en el momento en que decimos espacio público, pero cuando está privado, podríamos empezar incluso a trabajar entre todos una nueva conceptualización de que en realidad no es público, no es privado, no es público, está dentro de un fraccionamiento privado. Quizás se le podría llamar, no sé, espacio colectivo, eso podría ser una nueva propuesta, ¿no?, de definición del espacio público, ¿cómo llamarlo? Sí, justamente el mapita que teníamos de la cobertura, del contraste con el verde y el naranja, es justamente la suma de todas las isócronas de los espacios públicos, pero nada más hablamos del A1 porque es el más relevante, pero en la investigación sí hablamos de todos los espacios públicos, del A1 hasta el D4. Entonces, nada más por ahorrarnos el tiempo en este momento y no llenarlos como de tantos tecnicismos, nos pareció relevante nada más señalar los del A1, que son el 90% de los espacios públicos. Pero sí, tenemos esa red de espacios públicos y hacemos el análisis para cada escala de servicio. Y las escalas de servicio pues son la cobertura que marca la norma oficial, la norma oficial mexicana. Y respecto al uso del nombre del espacio público, sí, fue todo un debate, la verdad, definir el espacio público dentro de los estacionamientos, justamente porque decíamos, forman parte de la ciudad, aunque son de poco acceso o no accesibles al público, sí los quisimos clasificar como condicionados. ¿Por qué condicionados? Porque no solamente los colonos que habitan el fraccionamiento pueden acceder de manera más expedita al espacio público, ¿no? A lo mejor otras personas externas, si somos invitados o si somos externos, podemos acceder al espacio público, pero no con mayor facilidad. Entonces sí es importante resaltar a lo mejor esta parte de que sí queremos definir el espacio, pero sí es espacio público porque sí lo utiliza la gente. A lo mejor un grupo muy segregado de la gente, pero sí lo utiliza.
metodológicas, pero asumo, bueno, creo que no es el lugar, pero asumo que está un informe mucho más detallado en la página del observatorio. Preguntarles además si están disponibles las bases de datos que armar, esto que le estás llamando un inventario, por un lado, y por otro lado, la base de datos de la encuesta, ¿no? Esa sería la primera pregunta, si esta información está o va a estar disponible. Y la segunda, sobre esta definición de espacio público, si consideraron, por ejemplo, pensando en estos espacios más recientes con menos espacios públicos, considerar como espacio público, en esta discusión, el tema de los centros comerciales. Estos pequeños centros comerciales que parecieran, no lo sé, están sustituyendo estos espacios públicos y que se les puede sacar pues dinero, ¿no? Se puede mercantilizar el espacio a diferencia de lo que hasta el momento estamos entendiendo como espacios públicos. A mí me gustaría responder el tema de la solicitud en relación a toda la información que fue construida. Seguramente a petición en correo electrónico podremos compartirla, probablemente para términos más funcionales que los usuarios requieran del contenido. Sí, a lo mejor subir los archivitos KMZ de los puntos de los espacios públicos para que puedan acceder fácilmente, ¿no?, a esta información. Y con relación a... También fue una discusión justamente cuando estábamos definiendo el concepto de espacios públicos, retomamos diferentes puntos de vista conceptuales sobre los espacios públicos y resaltó sobre los centros comerciales, ¿no? Si hay interacción social, porque nosotros estamos definiendo el espacio público como aquel espacio donde hay interacción social, pero en todo lugar hay interacción social. Ahorita estamos interactuando, en la calle estamos interactuando, en un panteón estamos interactuando. Entonces, para delimitar el concepto de espacio público, sacamos a los centros comerciales porque su principal función no es la interacción social, sino es el comercio. No es, aunque se dé la interacción social, no es su principal objetivo, sino su principal objetivo es la comercialización de diferentes productos o servicios. Entonces, sí valdría la pena a lo mejor ver estos puntos en donde hay centros comerciales, porque justamente se está viendo este fenómeno donde se están poniendo centros comerciales para sustituir al espacio público, pero justamente por nosotros mismos, ¿no? Son espacios a los que pocos quieren acceder y son espacios muy privilegiados hasta cierto punto. Y definitivamente la investigación va a estar para consulta de todos al cierre de esta conferencia. Estaremos posteando en nuestras redes sociales y en nuestra página web todo el material que pudimos generar y construir, y creo que en este momento valdría la pena agradecer a quien forma parte de la Comisión de Estudios para Todos. Sí, yo quería comentar una cosa. Por ejemplo, hace ratito se habló de Balcones de la Joya, de que la gente tiene la percepción de que no hay espacio público, y Balcones tiene una deportiva muy grande, ¿no? Y que además es utilizada. Llama la atención porque sobre una cuestión que a mí me parece muy importante, que la cuestión del espacio público no tiene que ver únicamente con infraestructura, sino con usos y con apropiación, ¿no? Es decir, puede haber un gran espacio público que probablemente esté tomado por el narco o por grupos delictivos, entonces un espacio público que no está cumpliendo su función, que no se utiliza, o que la gente no percibe como un espacio al que puede acceder y en el que se pueden hacer cosas, o algo que creo que además se ha intentado en este trienio, me parece muy bien, que es que las deportivas no sean solamente deportivas, ¿no?, sino irlas haciendo más parque, un lugar donde también puedan suceder otras cosas, porque las deportivas solamente se concebían como un espacio para deporte. Mucha gente no veía que un espacio donde podía ir a caminar, donde se podía ir a sentar, etcétera. Entonces, todo este tema del espacio público tiene que ver con infraestructura, pero es mucho más que eso. Y tiene que ver también con normas y con legislación. Es decir, hay infraestructura a veces instalada que por ciertas normativas no se puede utilizar. Y yo lo que diría, ya en términos generales como observatorio, es
que esto es una investigación abierta, pues abierta como a que más gente opine, aporte y que vayamos discutiendo, porque de eso se trata, es de poner el tema en la opinión pública y empezar a discutir sobre el espacio público, porque es un asunto importante y que hay muchísimo que decir conceptualmente, que repensar muchas cosas, porque lo importante es hasta qué punto tenemos espacios para construir tejido social, ¿no? Que eso me parece fundamental y para hacerla. Entonces, yo también cerraría con eso y también agradecido. Daríamos pie a entregar algunos reconocimientos. Tal vez sería la última. Bueno, a mí me quedó una pregunta que me hubiera gustado que estuviera en la investigación, es ¿cuál es la edad del espacio público? Porque cuando ustedes decían que San Miguel y el Cuecillo eran unos de los dos espacios con mayores espacios públicos con calidad, resulta que también son de los más viejos. Entonces yo digo, o sea, como que sí me parece como muy relevante conocer la edad de nuestros espacios públicos y luego invitar a la reflexión de qué sucede que nos acostumbramos o a bajar la calidad de la construcción del espacio público o a descuidar el espacio público. Entonces empiezo a generar este desequilibrio social. Nada. Buenos días. Yo nomás quiero hacer una pregunta. Nosotros somos de la colonia Obregón y tenemos el Jardín Allende, no sé si todos lo conozcan. Es un área, bueno, se puede decir chica, que estamos en la zona de lo que presentaron ustedes. Ahí, ¿cómo tomaron el Jardín Allende? Porque allí es tianguismo, es comercio, espacios ocupados, pasillos ocupados, tenemos mucho indigente y todo. ¿Allí cómo lo tomaron? Porque se supone que un jardín es para una convivencia familiar, ir con la familia y todo, y el Jardín Allende no es eso, sino es un tianguismo y un comercio que pues ya la gente, lo que anteriormente la gente iba a sentarse a platicar allí al jardín, y ahorita ya no. Entonces no sé cómo lo tomaron ustedes. Gracias por tu pregunta. Y bueno, la manera en la que puedo responder yo es que se tomó el carácter inicial del espacio público, es decir, si en un principio funcionaba como jardín, con las imágenes que nosotros pudimos observar y recopilar, funcionaba como jardín, fue la forma en la que se tomó. Realmente nosotros también llegamos a la cuestión de pensar, metemos tianguis, no metemos tianguis, metemos esos lugares de comercio. Decidimos que no, porque la realidad es que son espacios que no están destinados a la convivencia, están destinados a la vida mercantil. Entonces, ahorita no tengo el dato exacto del Jardín Allende, pero seguramente esto lo metemos como jardín, si lo llegáramos a considerar. Si lo hubiéramos visto como tianguis, estaría descartado. Cerrando y agradeciendo la participación de todos, pedirles, hicimos un par de reconocimientos para nuestras dos expositoras externas, aunque Claudia no es tan externa porque forma parte de la comunicación para todos, pero agradecerles y muchas gracias.